Buenas tardes, ¿cómo están? Ya por fin estamos aquí, un tiempo muy esperado, muy orado. Yo mido 1,72, pero mi hijo de 13 años ya me rebasó, mide 1,75, entonces ya va para, quién sabe hasta dónde se va a parar. Yo viajo con mis hijos. Yo tengo 3 hijos y viajamos a California, yo soy de California. Y yo estoy bien acostumbrada a andar con 4 pasaportes, con pases de abordar y toda la cosa. Y ahora que viajo con mi amiga Lili, yo pasando, yo soy Catherine, ella es Lili, aquí pases de abordar, identificaciones. Como que entré en modo mami, ¿no? Dije, no, Lili, tú sí puedes. Muy bien. Pues sí, como les dije, un tiempo que hemos estado orando y esperando ansiosamente para que llegara. Yo puse de título a ese mensaje, una necedad que debemos evitar. ¿Sí? A.W. Tozer dijo, si el Espíritu Santo fuera retirado de la iglesia hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie sabría la diferencia. Si el Espíritu Santo hubiera sido retirado de la iglesia del Nuevo Testamento, el 95% de lo que hicieron se detendría y todos sabrían la diferencia. ¿Nos sorprende esto? Es impactante, ¿no? Es causa para meditar y evaluar lo que realmente estamos haciendo en nuestras iglesias. ¿Cómo se ve una iglesia sin el Espíritu Santo? Tristemente creo es lo que vemos mucho hoy en día. Vemos muchas iglesias que no están siendo dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Dice el pastor Chuck Smith, máquinas bien engrasadas, funcionando como deberían, pero el Espíritu está en eso. También dijo en su libro Los distintivos de Calvary Chapel, Calvary Chapel es una obra que empezó en el Espíritu. Cuando examinamos la historia de la iglesia y varios de los grandes movimientos de Dios, descubrimos que todos ellos nacieron en el Espíritu. Sin embargo, tales movimientos de Dios históricamente parecen alejarse de este nacimiento en el Espíritu, buscando ser perfeccionados en la carne. Terminan muertos en ritualismos. ¿Estamos muertos en ritualismos? Espero que no sea así. Estamos muertos quizás en programas, actividades que realmente no están teniendo un impacto para el reino de Dios. Busquen conmigo Gálatas. Vamos a estar en Gálatas capítulo 3 y mientras lo están buscando voy a aprovechar para orar. Señor Jesús, una vez más entregamos ese tiempo en tus manos. Sabemos que tú eres el que nos has traído aquí, juntas, a pesar de pandemia, a pesar de muchas diversas circunstancias, no solo la pandemia. Y gracias porque sabemos que tu Espíritu está aquí y pedimos para que tu Espíritu Santo seas nuestro maestro en ese tiempo, que tú seas nuestra guía para el tiempo y la palabra que vamos a ver y que pueda caer en nuestros corazones para dar ese fruto que queremos. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, aquí en Gálatas, Pablo escribe a una región de iglesias, no está hablando a una sola iglesia. Está hablando a las iglesias en Galacia. Sabía que eso iba a pasar, hubiera puesto un póster, ¿verdad? En Gálatas. ¿Sí? Y los estudiosos concuerdan que él escribe la carta aproximadamente 15 años después de haberse convertido a Cristo. La carta se conoce como la Declaración de la Independencia de la Libertad Cristiana. ¿Por qué? Porque si lees toda la carta, toda la epístola, su énfasis está en la libertad que tenemos en Cristo. Ya no somos esclavas a la ley, no hay necesidad de agregar la ley a nuestra fe en Jesucristo, ¿no? Y si estamos libres, esa libertad es precisamente para ser guiadas por el Espíritu. Se había infiltrado en Galacia una falsa doctrina, un falso evangelio en las iglesias. Y vamos a leer del 1 a 5
para luego ver por qué las palabras tan directas de parte de Pablo para los Gálatas. Dice aquí, oh Gálatas insensatos o necios, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Entonces, como les comento, se había infiltrado un grupo de personas en las iglesias en Galacia. ¿Cuáles eran esas personas? Los judaizantes. Y como esposas de pastores y líderes sabemos que era un grupo de personas que querían imponer la ley de Moisés a la fe pura en Jesús, a la salvación, que el único requisito es haber creído en Jesús, ¿no? Entonces el primer versículo Pablo les hace una pregunta muy atinada. Oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? La palabra aquí insensatos quiere decir sin entendimiento o sin sabiduría. Y el pastor David Guzik dice que la frustración aquí de Pablo es porque ellos, conociendo el evangelio puro, la fe pura en Jesús, se dejaron llevar por esas malas doctrinas. No aplicaron su entendimiento para resistir la falsa doctrina que trajeron los judaizantes, ¿no? También usa una palabra en el griego cuando dice fascinó, que quiere decir encantado, como por un encanto, ¿no? Como si no estuvieran en sus 5 sentidos. ¿Quién les encantó para que creyeran esas cosas? ¿No? Ustedes vieron a Jesús. Bueno, o sea, entendieron el mensaje puro de Jesús. Y lo interesante para mí es que estos judaizantes querían traer esa doctrina a gentiles. Como a mi mente o mi modo de pensar, yo sí entendería que unos judíos se dejaran como llevar por algo así, o quizás les sería más como tentador decir, pues sí, debemos de seguir la ley de Moisés, ¿no? Pero para imponerlo en gentiles, como que todavía es un paso más allá, ¿no? De lo que esperaríamos. Estos judaizantes tenían una agenda, tenían intenciones malas recorriendo las iglesias y querer imponer esa mala doctrina. Lograron hacer que los gálatas impusieran la ley de Moisés a su fe pura en Jesús, y esto no era del Espíritu, simplemente no era del Espíritu. Eso me hizo pensar en lo que conocemos hoy, un término que es los influencers. ¿Sí? ¿Hay una traducción en el español? Influencers. Pues sabemos quiénes son, ¿no? Yo ya tengo 40 años, gracias. Y no estoy, como que yo siento que estoy en medio de eso, de que todavía en la prepa no traía celular, pero como que conozco algo de la tecnología, ¿no? Pero eso de influencers no conozco muy bien, entonces lo puse en Google, ¿no? Dije, ¿qué es la definición de influencers? Dice que se trata de personas que poseen una gran habilidad para comunicar y atraer a la audiencia, todo con un smartphone, tablet o en línea, ¿no? Tienen una gran habilidad, ¿para qué? Para influir la gente, para influir la cultura en que vivimos. Y así los judaizantes eran unos influencers que habían entrado en las iglesias en Galacia. Y sabemos, si no lo has experimentado, lo experimentarás en tu iglesia, llegarán influencers en tu iglesia, ¿sí? Pueden ser comentarios muy inocentes, quizás no todas las cosas son tan como querer traer la ley de Moisés a tu iglesia, ¿no? Pero algunas cosas que yo he escuchado son como, aquí no hay discipulado para las mujeres cada 8 días, ¿por qué no tienen? Es que en la otra iglesia donde iba, ellos sí tenían, no entiendo por qué aquí no.
¿O qué tal una persona quiso venir y decirle a mi esposo que le hacía falta enseñar a la congregación cómo ofrendar? Esa congregación necesita aprender a ofrendar. Y sabes, yo tengo un libro para que lo leas. Y con ese libro tú puedes enseñar a tu congregación. ¿Has escuchado algo así? O cosas tan sencillas como, ¿por qué no hay una alfolí aquí? Hace falta aquí una alfolí. O la lista sigue, grupo de jóvenes, cunero. ¿Qué más? La lista sigue. Sí, hemos escuchado comentarios. Y nuestra tendencia como mujeres es hacer. Somos hacedoras. Dice Cristo, tenemos ese chip, ¿no? Luego entramos en acción. ¿De veras por qué? Yo debería de tener un grupo de mujeres cada 8 días. Eso, hace falta algo aquí en la iglesia. Y estamos inquietas, estamos frustradas, estamos como que algo falta aquí en esa iglesia. Y siendo las esposas de pastores o líderes, eso no va a salir bien, no va a terminar bien. ¿Sí? Entonces nos inquietamos y pensamos que está incompleta la iglesia porque no tenemos cierta actividad. ¿Y qué es lo que sigue? Una de dos cosas. O actuamos conforme a esa inquietud. Muchas veces lo hemos hecho, yo lo he hecho. Actuamos conforme a esa inquietud porque pues se debe de hacer, sí, entonces lo voy a hacer, ¿no? O estamos frustradas y estamos como que medias enojadas. Porque ¿por qué mi esposo no me deja tener un grupo de mujeres cada 8 días, no? Mi esposo no me deja, déjales digo. Mi esposo me conoce y si para esto me dijo en la mañana, ¿cómo quisiera yo tener tanto tiempo para preparar una enseñanza, ¿no? Entonces él me conoce, me dice, no, te voy a frenar poquito. Puedes hacer como 6 meses y ya tomas un descanso, ¿no? Pero nos inquietamos y queremos actuar sobre la inquietud y no sobre la dirección de Dios. Y eso es peligroso. Recordamos el pueblo de Dios en primero de Samuel, ¿no? ¿Qué pidieron el pueblo de Dios a Samuel? Sus hijos ya no andaban conforme a su padre, Samuel ya estaba viejo y dijeron, danos un rey, pero ¿cómo? Como las demás naciones, ¿no? Su enfoque estaba en, pues como ellos tienen un rey, así queremos. Ojo, aguas. Entonces yo les pregunto, ¿quién nos ha fascinado? Para que el 95% de las actividades de la iglesia seguirían si el Espíritu Santo fuera retirado, que no sea así, que no sea así. ¿Quién entró en tu iglesia ofreciéndoles un discipulado, una capacitación para que tengas éxito, para que tu congregación sepa cómo ofrendar? Una vez un pastor se comunicó con mi esposo ofreciéndole exactamente eso, un tipo de capacitación para que tuviéramos, y voy a decir sus palabras de ese pastor, para que tuviéramos una iglesia como la de Quique Torres. Si no conoces cómo es la iglesia de Quique Torres, pregúntale a alguien, como si esto fuera la medida del éxito hoy en día. ¿A poco es? ¿A poco el tamaño de nuestras iglesias es por lo que medimos el éxito? No es así con el Señor, no es así con nuestro Dios. Una de las cosas más padres para mí en Calvary Chapel es la libertad para precisamente eso, ser guiadas por el Espíritu. Y yo hablo por mí misma. ¿Tenemos bases? Sí. ¿Tenemos distintivos? Sí, porque es lo que nos distingue de otras cosas. Como dice Chuck Smith, si no, pues nos juntamos con la iglesia de la esquina y ya, hecho. Pero lo que tenemos en Calvary Chapel es eso. Cristo no va a venir a tu iglesia a decirte que debes de tener un discipulado de mujeres, ¿verdad? Podemos ser guiadas por el Espíritu y es una bendición. Entonces los Gálatas no estaban en sus 5 sentidos espiritualmente hablando. ¿Y qué dice Pablo enseguida? Les hace otra pregunta para que reflexionen, ¿no? Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y sabemos que la respuesta es que por el oír con fe, ¿verdad? Y quiero que tomemos un momento para recordar cuando recién comenzamos cada iglesia aquí representada.
Y yo sé que hay unas cuantas esposas de pastores como titulares y también esposas de líderes, pero aún donde sea, estés donde estés, ¿cómo fue cuando empezaste en el ministerio? Yo les puedo contar que mi esposo y yo llegamos a León en el 2009. Mi hijo, el mayor, tenía 1 año de edad. Empezamos en la cochera de mi suegra, en uno de los barrios más conflictivos de León. ¿Alguien aquí conoce León? ¿No? ¿El Cuecillo? ¿Has escuchado del Cuecillo? Pues es uno de los más conflictivos de León. Y ahí en su cochera pasaban drogadictos los domingos en la mañana, alcohólicos, gritaban desde la cochera, eso no es verdad lo que está diciendo. En eso empezamos y ahí duramos 3 años, 3 años. Si en este entonces Dios estaba trayendo gente, ¿por qué quiero pensar que hoy, 12 años después, pudiera yo de alguna manera perfeccionar esa obra que Dios empezó? ¡Qué necedad! Esa sí es una necedad que debemos evitar. ¿Sí? Y yo sé que cada una de ustedes tiene una historia de cómo Dios obró, de cómo Dios estuvo trayendo gente. Y tú dices, ¿por qué viene esa gente aquí, no? Y sabemos que es el Señor que los traía. En el versículo 3, Pablo llega al grano del asunto. ¿Tan necios son? Y es una pregunta retórica, o no retórica, sino para que reflexionen. No les está llamando necios, él les está diciendo, ¿a poco así quieren ser de necios? Habiendo comenzado en el espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Esta palabra acabar en el griego puede significar ejecutar, realizar o asumirlo uno mismo. Y vuelvo a decir, soy tan necia como para querer ejecutar o realizar o asumir la obra de Dios en mis propias fuerzas, en mi carne. Qué peligroso. Aquí en la misma epístola a los Gálatas, Pablo da una ilustración de Agar y Sarai. Y sabemos que representa los intentos de la carne, Agar, Ismael, y el hijo de la promesa, Isaac, ¿no? Pero ¿por qué no lo vemos en Génesis? ¿Sí? Busquen conmigo Génesis 17. Génesis 17, ya conocemos la historia, ¿verdad? La promesa de Dios ya estaba. Ellos, Abraham y Sara, sabían que ese hijo iba a salir de su vientre. Pero Sara pues empieza como a inquietarse y pensar en un método humano para tratar de traer esa bendición, ¿no? Y entonces ella le ofrece a su marido Agar para que conciba y tenga un hijo. Quizás por medio de ella van a ser el hijo, ¿no? Y Abraham toma, Agar y concibe y tiene a Ismael. Su plan funcionó. El plan de Sara funcionó. A veces los planes que nos ofrecen funcionan. Fíjense, sí, a veces sí resulta bien, pero no fue la manera de Dios. Ese no fue el plan de Dios. Sabemos, leemos Génesis y entendemos que ¿por qué si tan solo se hubieran esperado un poquito más? No saben que en unos capítulos más llega Isaac, ¿no? Pero no, en el momento estaba la inquietud, ¿no? Y quizás Sara pensó, peor es nada, ¿no? Peor es nada, mejor Ismael o mejor un hijo de Agar, porque pues estoy aquí sin ver resultados. Y pues Agar concibe, ¿y qué pasa? Dice que desprecia a Sara. Agar empieza a sentirse más y mejor que Sara. Su orgullo empieza a trabajar su ego. Estamos platicando hoy con Diana, que llegó de Carolina del Norte, y que ella estaba en primera clase sin darse cuenta, no sabía que pues sus boletos, ¿verdad?, estaban en primera clase y ahí está ella pasando a las salas de VIP, que quién sabe qué, y sí, pásale usted y todo. Pues así Agar, ¿no? Está como que yo sí puedo tener hijos, tú no. Yo la imagino, ¿no? Y luego, ¿qué provoca en Sara? Pues coraje, se enoja con Abraham. Y Abraham, pues la idea fue tuya.
Aquí tenemos y debemos de tomar consejo los resultados de las obras de la carne: enojo, culpa, competencia, contención, soberbia. No queremos eso. En el capítulo 17, Dios vuelve a repetir su promesa a Abraham. En el 15 y 16 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sara tu mujer no la llamarás, o Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Dios es tan misericordioso y paciente, vuelve a darles la promesa, ¿no? Y eso es lo que me consuela más aquí de toda la historia, que la palabra de Dios se mantuvo en pie. Estaba vigente la promesa, aún con esa necedad que hicieron, ¿no? Aún Él pensaba darles el hijo de la promesa. Él no cambió su plan, Él no cambió su método. Y nos da mucha esperanza, nos debe de dar mucha esperanza. ¿Cuántas veces no somos como Sara, intentando traer resultados espirituales por métodos humanos? Y quizás lo hacemos sin como darnos cuenta, a veces no son cosas tan como claras, puede ser muy sutil. Llegamos a hacer muchas diferentes cosas. Y quiero aclarar aquí que como esposas de pastores y líderes, sí llegamos a hacer muchas cosas en la iglesia, ¿a poco no? ¿Sí? Se enferma la maestra de los niños, ahí vamos a darles una clase. Los baños están sucios, ahí vamos a darle una pasadita, ¿no? No hay café, no hay servilletas, todo eso, yo no estoy hablando de eso. Sí lo hacemos y viene con el paquete, ¿no? Yo estoy hablando de querer implementar métodos humanos esperando tener resultados espirituales. Eso nunca va a funcionar. Me acuerdo hace muchos años, también recién llegamos a León y teníamos un grupo los jueves y los domingos aún no había como arrancado. Y dijimos, pues, ¿cómo que no ir a la iglesia los domingos? Pues hay que ir a algún lugar, ¿no? Entonces fuimos a una iglesia que habíamos visitado antes y en esa iglesia tocó en el servicio que una hermana rindiera cuentas, ¿no? A la congregación de las finanzas y cosas así. Y ella comentó que el pastor de la iglesia estaba tomando cursos en la universidad. Está bien, no tiene nada de malo, pero su comentario lo que siempre se me quedó muy grabado. Dijo, ¿a poco no queremos un pastor bien preparado? En León decimos, pues sí, pero para psicología no, ¿verdad? Lo queremos preparado por el Espíritu. ¿Qué quiso decir esa señora de que de alguna manera su preparación en la universidad lo iba a capacitar para el ministerio? Pues no creo yo, eso no lo iba a ayudar. Solo el Espíritu nos puede capacitar para lo espiritual. Dios tiene un plan para bendecir milagrosamente si tan solo nos quitáramos un poco. A veces estorbamos el plan de Dios. Él quiere darnos el hijo de la promesa y nosotras traemos a la escena el Ismael. ¿Qué dice Abraham aquí en Génesis 17? ¿Qué dice después de que Dios le da la promesa? Les voy a leer el 17 y 18. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. No solo Sara se rió, ¿verdad que no? Aquí Abraham también se ríe. Dice, se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué está diciendo aquí Abraham? Él está dudando aún en su corazón y dice, ojalá Ismael viva delante de ti. Como que con que Ismael viva delante de ti, eso está bien, yo me conformo. Ya tengo un hijo, con eso todo está bien, ¿no? Y de duda e incredulidad nace ese comentario. ¿A poco yo de 100 años, Sara, vamos a tener un hijo?
Otra de nuestras tendencias es conformarnos con la carne, con las máquinas bien engrasadas, como dice Chuck. Todo funciona como debe, cada quien en su lugar, cada cosa en su lugar. No hay que reparar lo que no está roto. Es un dicho en inglés. Hemos llegado muy lejos, podemos llegar a pensar, como de cuando comenzamos, ¿no? Tenemos 12 años en León y créeme que hoy, o sea, yo me sorprendo a donde estamos hoy, a lo que hace 12 años. Tan solo hace 5 años cuando Lili llegó. Con que todo siga así está bien, ¿no? Y estamos como Abraham, con que Ismael, ojalá viva Ismael delante de ti. Pero ¿quién pierde en esa escena? Nosotras primeramente, pero todo el pueblo de Dios pierde la bendición que Dios quiere dar. Si no buscamos, si no estamos empujando, profundizando, o Krista nos dice escarbando, ¿no? Y no estamos buscando la voluntad de Dios y esperar el Hijo de la promesa, no estamos permitiendo que el mismo pueblo de Dios vea y experimente el Hijo de la promesa. Lo sobrenatural de Dios es nuestra responsabilidad, ser guiadas por el Espíritu, ¿no? ¿Y por qué queremos a Dios al 100 en todas nuestras actividades? Por los resultados. Solo así habrá un impacto para el reino de Dios, para su gloria. No queremos el Ismael tan solo, queremos a Isaac. El milagro de Dios mismo, la promesa cumplida. Ahora, hay otro momento en la Biblia que también creo ilustra ese punto. Está en Mateo 16. Vamos rapidito a Mateo, capítulo 16. Y aquí tenemos el famoso encuentro entre Pedro y Jesús. Un momento de super espiritualidad y un momento de super carnalidad. ¿Sí? Y en el 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí en este momento dicen los comentaristas que Jesús quizás fue a Cesarea de Filipo para como apartarse un poquito de las multitudes y dar a sus discípulos una clasecita que ellos necesitaban, ¿no? Y empieza la clase con una pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y cómo Jesús empieza con una pregunta, porque las preguntas son las que nos hacen como que pensar y estar reflexionando, ¿no? Los discípulos contestan en el versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y otra vez Jesús con una pregunta, ahora como para individualizarlo, ¿no? Dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y la famosa respuesta de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es una verdad que nunca cambia. Hablando de ayer, hoy y siempre, eso es lo que nunca cambiará, que Jesús es nuestro Señor, Él es el Hijo de Dios. Y esa revelación viene del Padre, de su Espíritu, ¿no? Qué glorioso, un momento de súper espiritualidad. Quisiéramos ser Pedro en ese momento, ¿no? La aprobación de Jesús. Pero enseguida vemos a otro Pedro, que pues yo no entiendo cómo fue así de tan extremo, de un extremo a otro. En el 21
Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Esa palabra, sinónimos para esa palabra son reñir, amonestar, regañar. Pedro quiere regañar a Jesús. Bueno, diciendo, ¿con qué él piensa amonestar a Jesús? Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, ¿no? Entonces, con esas palabras, Pedro piensa amonestar o corregir a Jesús, ¿no? Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No solo tenemos aquí a Pedro en su carne, pero él también está tentando a Jesús a dejar la cruz, a dejar lo espiritual por lo terrenal, a fijar su mirada en sí mismo. Y si relacionamos esto con lo que vimos con Abraham, ojalá viva Ismael delante de ti. Para Pedro es como que esto no te acontezca. Con que seas un buen maestro, tus obras, tus milagros, eso es suficiente, todo va a estar bien, como dice Canto, ¿verdad? Pero sabemos, ¿qué tal sin la cruz? Sin la resurrección, pues nuestra fe es en vano, somos los más miserables de todo el mundo si Jesús no murió y no resucitó. La palabra aquí para tropiezo, cuando Jesús le dice me eres tropiezo, en el griego es skandalón y quiere decir el disparador de una trampa o cualquier impedimento puesto en el camino provocando que caiga o tropiece. Pedro está provocando que Jesús ponga su mirada en sí mismo, a dejar la cruz, la cual fue su misión. Para eso vino la redención de toda la humanidad. Está provocando que deje lo espiritual, lo celestial por lo terrenal. ¿Y por qué diría algo así Pedro? Jesús le dice después, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo es que llegamos a tratar de ser perfeccionadas en la carne, poniendo nuestra mirada en lo terrenal, ¿no? En las cosas de los hombres? Jesús no cayó en la trampa. ¿Por qué? Su mirada no estaba en el sufrimiento. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, ¿no? Su mirada estaba puesta en lo más allá de la cruz, la resurrección y la redención de toda la humanidad, ¿no? Él estaba siendo guiado por su Padre. Cuando nuestra mirada está en las cosas de los hombres, intentaremos obrar y trabajar en la carne y provocaremos a otros a dejar lo espiritual por lo humano, lo terrenal. Estos ejemplos que les di como para tener una iglesia como la de Quique Torres o cosas así, quizás podemos contestar a la gente diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, ¿no? A ver qué dicen. Aguas. ¿Será que hemos puesto la mirada en las cosas de los hombres? Espero que no, ¿verdad? Entonces, cuando nuestra mirada se ha bajado, ya no están las cosas de Dios, ya no están las cosas que quiere hacer Dios, sino en lo que quiere o piensa el hombre que es bueno. Pedro tenía su mirada en solo el sufrimiento. Cruz, o sea, cuando él escuchó morir en una cruz, se le apagó todo y ya no escuchó y ser resucitado, ¿no? Y el hombre, ojo, estaba pensando en eso, que el hombre puede dar resultados, ¿verdad? Lo vemos hoy en día, el hombre puede producir y reproducir muchas cosas bien padres, pero dar a la gente una iglesia o una esposa de pastor, no estamos a cargo de la iglesia, ¿verdad? Pero dar a la gente de nuestra congregación una esposa de pastor, una esposa de líder que está guiada por el Espíritu, que está bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, esto el hombre no puede producir y no puede reproducir. Solo Dios lo puede hacer.
Voy a quitar mis post-its. Pedro, Abraham, ellos llegaron a ver lo imposible hecho posible. Abraham sí llegó a cargar su hijo Isaac, el hijo de la promesa, y Sara también, ¿no? Pedro habló con el Jesús resucitado. Él vio lo imposible, lo milagroso de Dios. ¿Queremos el hijo de la promesa? ¿Queremos ver, hablar caminar con el Jesús resucitado? Solo es por su Espíritu. Ahora, con todo esto, entendemos el peligro de obrar en nuestra carne y todo. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? ¿Cómo podemos saber si algo es como en nuestra carne o en el Espíritu? ¿Cómo podemos saber si nuestra mirada está en lo terrenal? O si nos hemos conformado con lo que hay, con lo que ya hay. Gálatas 5, conocemos muy bien las obras de la carne y el fruto del Espíritu, ¿verdad? Las obras de la carne, ¿cómo va la lista? Fornicación, iras, contiendas, hechicerías, o sea, ahí la lista está muy larga. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Casi lo canto, ¿verdad? Me gustó el comentario de David Guzik. Las obras son obras y el fruto es fruto. El fruto no se obtiene trabajando. Entonces, ¿qué quiere decir? Las obras se obtienen trabajando. Pero el fruto nace permaneciendo. ¡Qué alivio! El fruto nace permaneciendo. Y creo podemos aprender aquí que mientras estamos permaneciendo en Cristo, habrá fruto. Jesús por su Espíritu nos guiará. La clave es permanecer en Él. Y conocemos el pasaje en Juan 15, no tienen que buscarlo, yo se los voy a leer, pero es esa hermosa ilustración de Jesús como la vid, nosotras los pámpanos, ¿no? Dice, permanecer en mí y yo en vosotros, en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿De qué está hablando? Está hablando de cosas espirituales. Separadas de Jesús, no podemos lograr hacer nada para el reino de Dios, para un impacto, para la gloria de Dios. ¿Ven, chicas? No es un plan, es una persona. No es un método, es un hombre, es Jesús. ¿Queremos lo espiritual? La respuesta está en Jesús, permaneciendo en Él. ¿Y qué es permanecer? Es una definición súper sencilla. Mantenerse sin cambios en un mismo lugar. Nos estamos manteniendo en Jesús sin cambios, en el mismo lugar con Jesús, caminando con Él, buscando su voluntad y su dirección. No podemos arriesgar el salirnos con Jesús, porque vida y muerte está en el balance, ¿no? O sea, está en peligro. Al quitarnos de la vid, ya les dije, vida y muerte está en el balance. Y si estamos permaneciendo, manteniéndonos en Jesús, sin cambios, Él asegurará de que llevamos mucho fruto. Él en todo fue tentado, pero sin pecado. Él no cayó en ninguna trampa. No queremos obras que se obtienen porque nos hemos esforzado mucho, sino queremos el fruto que se da naturalmente como resultado de estar conectadas a Jesús, ¿no? Y esto es algo que traspasará todos los siglos. El permanecer en Jesús, jamás nos vamos a arrepentir de habernos tomado el tiempo de buscar su rostro y buscar su voluntad. Porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. Oramos. Gracias, Señor. A mí, tú sabes que primeramente me ministraste eso de permanecer en ti.
Te amamos, Jesús, y muy sutilmente podemos salir de tu cobertura. Fácilmente y sin darnos cuenta podemos estar ya ocupadas en cosas que jamás nos llamaste a hacer. Y nuestras congregaciones necesitan esa mujer, como dice Kay Smith, que te ame, que ora, que busca tu rostro. Cámbianos, Señor, haznos en esas mujeres que están interesadas en conocerte más primeramente y darte a conocer con la gente. Y así llevaremos ese fruto que nace naturalmente y no obras de la carne. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Y como reflexión final, quisiera en sus libretas y todo, anotar algunas preguntas, ¿sale? La primera pregunta sería, si quizás alguien te fascinó, como dice Pablo en Gálatas, para estar haciendo algo que realmente el Señor no te llamó a hacer. ¿Hay algo que puedes identificar o durante el mensaje dijiste, ahí sí como que, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Verdad? Anótalo, escríbele al Señor, ¿no? No es para que nadie te revise la hoja. Y yo entiendo, cuando puse esa pregunta, dije, pues somos esposos de pastores, no tenemos autoridad en nuestras iglesias, ¿verdad? Tenemos influencia, ¿verdad? Pero no tenemos autoridad. Entonces quizás tú ves a alguien en tu iglesia que está pues como que influyendo a tu esposo de algún modo o manera, ¿no? Ora por él. Y procede con mucha sabiduría, ¿no? Al tocar esos temas. Yo sé que he pasado por temporadas que ando muy latosa con mi esposo, que eso está mal y debe de ser así, así y todo, ¿no? Entonces, ora, busca al Señor. La segunda pregunta sería si nos hemos conformado con lo terrenal. ¿Estamos contentos con el Ismael o contentas? Con que viva Ismael delante de Dios, con eso estamos bien. Espero que no, ¿verdad? ¿Qué necesito hacer para buscar el Espíritu y su voluntad? O la voluntad del Espíritu. Algunos cambios que necesito hacer en mi vida. Una cosa que he aprendido con Krista es que nos como que empuja hasta que llegamos como a una cosa muy como práctica, ¿no? Porque sí necesito orar más, leer la Biblia, sí, ¿verdad? Pero ella nos sigue empujando hasta tener como algo súper concreto, ¿no? Bueno, eso puede tomar tiempo, lo puedes hacer también en tu tiempo devocional, ¿no? ¿Cuándo es que me encuentro frustrada, inquieta, no? Por cosas que pienso yo que no están bien en la iglesia. Y por último, nos debemos de preguntar y examinarnos si estamos permaneciendo en Jesús, si nos estamos manteniendo en Jesús. ¿Hay fruto o hay obras? En mi vida, en mi familia, en la iglesia, ¿no? Y con esas preguntas quisiera que hicieran una como pequeña dinámica. Puede ser con la persona que tengas a tu lado o enfrente de ti, quizás dos grupos de dos mujeres, y oren. O sea, toman unos minutos para orar. Si algo como que salió muy a la luz y dices, ay no, ahí sí necesito que el Señor me guíe y me dirige, ¿no? Óralo con tu compañera. Aquí estamos en familia, como dice Krista, eso no es un retiro de mujeres, ¿no? Como no sé ustedes, pero a veces como que cuidamos lo que decimos con las mujeres en la iglesia, ¿no? Pero aquí podemos quizás abrirnos un poquito más, sentirnos un poquito más relajadas para compartir cosas que seguramente la que está a tu lado ha pasado. ¿Sale? Sí, entonces les encargo eso, que tomen un momento para orar.